Sean bienvenidos mis rebeldes, yo soy Lobo Blanco y en esta nueva edición quiero comentar un tema que ha generado un poco de controversia. Hace un par de semanas cerró por fin sesiones la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya han comenzado la transición hacia los nuevos miembros de la Suprema Corte y sobre todo recordemos que ya van a trabajar en pleno, ya no va a haber dos salas de la Suprema Corte que atiendan los diversos asuntos. Entonces, pues todo va a estar juntado en una, digamos, a la corte lo va a ver. Y bueno, el tema importante quería hablar, ya esto lo había mencionado en mi TikTok, sin embargo quería ampliarlo, sobre todo porque vi que generó mucha controversia, que había mucha gente que, para empezar, no vio el video completo y otros que directamente pues atacaban porque están muy fanatizados, ¿no? Ya sabemos que la gente en México, o bueno, en general en todo el mundo ahorita está muy polarizada toda la situación. Entonces solamente la gente puede ver o gris, o perdón, o negro o blanco. No hay grises, no hay matices, no hay diversos colores, no hay azules, rosas, rojos, etcétera. Entonces, bueno, aquí en México lo que está pasando es que ahora hablamos de los ministros que van a llegar por parte de la 4T a raíz de la reforma del Poder Judicial. Y pues obviamente están los panistas, priistas, Movimiento Ciudadano que estaban en oposición a esta reforma del Poder Judicial. Como les mencionaba, pues a raíz de este video que subí explicando un poco qué es lo que había pasado en estas últimas sesiones, las cosas que no me agradaron ya de cómo cerró la Suprema Corte, y bueno, lo que se viene también, ¿no? Criticando ambas situaciones, no centrándome o tomando algún bando, pero la gente sí a fuerzas tiene que tomar un bando y lo peor es que a lo largo del video menciono en contra de las dos situaciones, de tanto los que van de salida como los que van a entrar, y la gente se vuelve loca, ¿no? Porque no entiende, no se preocupa y tampoco sabe. Digo, entiendo que el grosso de la población no deba de entender de estos temas, pero bueno, ya que nos estamos metiendo a estas situaciones, pues por lo menos hay que tener un poco de conocimiento, un poco de información. Y en especial, si hay alguien que cuando menos estudió algo de esto o te está informando de esto con, vaya, datos, otra cierta de información que puedes tú verificar de medios oficiales, pues por cuando menos no te digo que lo creas, pero sí por lo menos tratar de debatirlo de forma más seria. Y aquí la gente solo trata de descalificar. Vamos a estas falacias, que es lo que usualmente la gente es con lo que argumenta. Y en lugar de que estemos debatiendo de forma sana y que nos ayude a resolver los grandes dilemas que tenemos en el país, simplemente la agenda se trata de bombardear con las estupideces, apoyado sobre todo por los partidos políticos, el partido político en el poder, sobre todo por Claudia Sheinbaum, con sus ridículas mañaneras, y por su parte de la oposición, o la falsa oposición, porque la oposición no sirve para nada, solo diciendo estupideces, pero que no están reteniendo ni poniendo barreras al poder casi absoluto que tiene Morena en todo el gobierno. Pero vamos a lo que ocurrió. En esta última sesión de la segunda sala, pues Lainez ahí soltó unas lágrimas, dio algunas palabras y pues decía que estaba muy conmovido, ¿no? Que había sido muy grandioso, etcétera, que había desempeñado su gran labor para la justicia en México y que esperaba que esto siguiera mejorando, bla, bla, ¿no? El típico speech. Y para mí fue más un ridículo que hicieran eso. De verdad se ven muy mal porque de las últimas sesiones y que trabajaron con bastante urgencia fue el amparo de Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que también fue, vamos a decirlo así, es cierto, fue sacado básicamente por la fuerza de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena, de la 4T. Pero bueno, este amparo pues viene a raíz de que en los libros de texto gratuitos, que vaya, son los que se distribuyen en todo el sistema educativo a nivel nacional por parte de la CONALITEG, que vamos, está muy entrelazada a la Secretaría de Educación Pública, pues bueno, estos libros de texto contenían, hablaban de racismo, hacían referencia al propio Lorenzo Córdoba y algunas cosas que él mencionaba hace varios años, que se dice, ¿no? Que fue racista. Lorenzo Córdoba dijo, pues eso obviamente no está probado. Esto es pues, básicamente una calumnia y están dañando a mi imagen, ¿no? Mi moral.
Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó amparando a Lorenzo Córdoba. Decidió que era uno de los grandes temas importantes del país que tenía que resolver sí o sí antes de irse. Y la prisión preventiva oficiosa, que es un tema que realmente pues nos va a interesar mucho más a la generalidad de la población que el amparo pedorro de Lorenzo Córdoba, pues decidieron dejarla para después, ¿no? Para sobre todo los ministros nuevos de la flamante 4T, que decidió solo el 13% del padrón electoral, que son alrededor de 90 millones de personas en total. Ese solamente el 13% votó por estos nuevos ministros de la 4T y que además muchos de ellos pues iban con sus acordeones. Entonces sabemos cómo quedó esto de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, reiteramos, la actual Suprema Corte, que supuestamente la actual era mejor de lo que va a venir después, pues no le interesó, decidieron dejarlo de la prisión preventiva y consideraron que era más importante tirarle un paro a Lorenzo Córdoba. Para mí esto es un desastre y es una muestra de por qué también la Suprema Corte actual era un asco, el Poder Judicial Federal actual es un asco, porque no se interesan realmente por los problemas del país. La prisión preventiva oficiosa es una figura, como ya le he mencionado en reiteradas ocasiones, atenta contra el sistema penal acusatorio, que debe estar basado en el principio de la inocencia. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando tuvo la oportunidad para resolver eso y dejarnos salvaguardados a los mexicanos, decidió ni siquiera entrar, ni siquiera es que haya dicho, bueno, vamos a meternos al asunto y vamos a decir que sí es válida. Ya dirías, bueno, cabrón, por lo menos son estúpidos, pero no lo dejaron para alguien más. Lo resolvieron, agarraron al toro por los cuernos. Pero no, por el contrario, como reitero, decidieron agarrar el tema de Lorenzo Córdoba, que, chingada, eso lo pudo haber resuelto los nuevos ministros de la 4T. Pero parece que era más importante tirarle un paro a Lorenzo Córdoba, porque quién sabe cómo hubiera resuelto la nueva Suprema Corte de la 4T, en comparación a lo de la prisión preventiva oficiosa. Que además, el actual fiscal, que tampoco es muy autónomo, y por presiones también del gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, pues la Suprema Corte se vio inhibida para no actuar en contra de esta figura, cuando menos ni siquiera entró al estudio. Es que dijeras, bueno, resolvieron, no, no resolvieron nada. Y esta figura, el actual fiscal, ha hecho uso de ella para hacer arbitrariedades directamente. Sabemos cómo se dirige Gers Manero, lo que ha hecho, cómo ha llegado asuntos a la misma Suprema Corte que han tenido que tumbar porque no tiene sustento. Hace poco acabamos de ver el tema que estaba con lo de Florencia Cassettes, todo este tema de Loret de Mola, del montaje, aquel del secuestro. Justamente acaban de liberar a esta persona que supuestamente estaba ahí era cómplice de Florencia Cassés, porque no hubo elementos y estuvo 20 años sin una sentencia. Hace poco también les hablaba de la señora que estuvo encerrada por el caso Wallace de más de veintitantos años sin una sentencia. Y es el problema de la prisión preventiva oficiosa. Y la Suprema Corte actual no tuvo los tanates para resolver sobre ello. Y es sobre mi principal crítica. Y eso ha venido también de Norma Piña. Mi gran decepción con esta señora es que eh, pues cuando tuvo la oportunidad de echar para atrás de manera política, no solamente a través de lo jurídico, llevando a ella todo el liderazgo y el peso de un movimiento de todo el Poder Judicial, lo dejó ahí a la y se va, porque a ella le interesaba más retirarse con sus billones y a todos los ministros les interesó retirarse con sus millones. Cuando tuvieron ahí el tema de constitucionalidad sobre las reformas constitucionales para tumbarlas, pues ya sabemos en qué quedó, ¿no? Alguien lo amenazaron por ahí, decidió, ¿sabes qué? Yo no voy a votar a favor de esto, mejor que siga para adelante y pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que se joda la población. Jurídicamente tenían elementos para haberlo tumbado, sí, pero incluso que dijeras, no tienes elementos, cabrón, tienes el poder, tienes la decisión en tus manos y eres la última autoridad en ese tema. Tendrían que haber hecho algo porque era a todas luces dañino lo que iba a ser la reforma del Poder Judicial, que es más bien una reforma en materia política del Poder Judicial, carajo. Y en este país, como siempre, nuestras autoridades no valen madres. Y sí, Morena tiene un gran poder debido a que la oposición no sirve para nada. Y la mínima oposición que existía, que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tan poco menos de un mes va a valer madres.
Y también los poderes judiciales locales están valiendo madres. Aquí en la Ciudad de México, Guerra es un adiestrado de Morena, ¿no? Y vimos cómo sometieron tanto a él como a los trabajadores cuando se fueron a paro. Pero eso no es lo último que lo que me quiero quedar. A raíz de todo lo que ya comenté, atacando tanto lo actual, lo que se va, la basura que se va, y lo que se viene, porque lo que se viene no tienen ni experiencias, práctica, porque podrán tener sí los estudios jurídicos, lo que quieran, pero la vivencia, o sea, y ellos van a decidir los grandes temas, asuntos jurídicos del país, los juicios más importantes, los trascendentales, los derechos fundamentales de nosotros como mexicanos, vaya, fundamentales entiéndase los derechos humanos de las personas, que es a través de el amparo contra de las autoridades. ¿Qué vamos a hacer entonces si esto va a quedar en manos de personas inexpertas y que ya sabemos también favor de quién van a estar? Y ya lo dijo el que va a ser el futuro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema de Hacienda, de lo fiscal, pues va a estar muy sobre de ello, casi casi tirando o diciendo voy a estar en favor del gobierno y vamos a fregarnos a todos. Qué miedo, ¿no? O sea, de por sí ya lo están fiscalizando muy cabrón y todavía este orangután que no tiene que estar parcializado en ningún tema en favor de contribuyentes o de autoridades, ellos tienen que decidir y velar por la justicia en cada caso en particular. Pero viene a decir esta estupidez, o sea, es que es una barbaridad. Realmente es una barbaridad y la gente, volviendo a lo que mencionaba al principio, en el video de TikTok que yo hice, me tiraba, ¿no? Que si yo decía, porque que si ya vi el futuro, que si yo sé la preparación que tienen, sí, sí sé la preparación que tiene el señor Aristides, el ministro Chicharrón, el muy salsas, eh, tuve clases con él, sé de lo que está preparado, sé que es una persona académicamente buena, y que también en lo que él se dedica, que es la transparencia, es muy bueno. Transparencia, ¿qué carajos tiene que ver la transparencia con el Poder Judicial? Y no, es que yo acosí expedientes y que trabajé en juzgados, y cuando estabas hace como 15 años o 20, no sé hace cuántos, cabrón, mi chicharrón está medio desabrido el chicharrón porque no está tan preparado para los temas que van a venir. Por otra parte, ya sabemos, Batres, justamente el nepotismo que hay ahí, ¿no? El, la ministra Batres, que va a quedar todavía, pues ya sabemos cómo está de preparada. Y bueno, hay varios, ¿no? De otros que plagiaron sus tesis, etcétera, etcétera. Y los que van saliendo también me decían que cómo sabía de... Mencionaban ahí un video de Norma Piña. Yo he atacado mucho a Norma Piña por la estupidez que hizo al final, porque no tuvo los tanates ni el conocimiento político. Cuando tienes que tener fuerza política para estar en ese tipo de cargos, aunque digas que no, que es más el tecnicismo jurídico, etcétera, es por política. Tienes que saber política sí o sí. Es lo que estás aplicando también a final de cuentas. Y Norma Piña, a pesar de que le ha atacado, tiene mucha experiencia en el poder judicial. Empezó básicamente sí, desde ella sí, siendo secretaria, trabajando, conociendo los asuntos, fue jueza por oposición, fue magistrada por oposición también, llegó como ministra, ahí sí ya pues, más decisión política, porque sabemos cómo se decidía hasta entonces a los ministros de la Suprema Corte, a través de Enrique Peña Nieto que la postula, pero bueno, al menos la señora sí tenía conocimientos, era muy técnica. Entonces cuando me tiraron esa estupidez de que no, si Norma Piña dijo que ya no estaba preparada, sí, dijo cuando apenas inició, o sea, cabrón, yo también cuando inicié mi primer trabajo pues no tenía la gran experiencia, es más, no tenía nada de experiencia en la práctica, pero eso tenía, eh, estaba en la carrera todavía siquiera. Obviamente que, y tampoco me lanzaron ahí alrededor de, órale, vas a decidir, tú vas a llevar un caso por ti solo, audiencias, etcétera. Tampoco seguramente a Norma Piña, ya fue jalando experiencia. Pero es que la gente es estúpida, en serio. Es estúpida. Pero no van a comparar los, no sé si eran como veintitantos años que tenía experiencia Norma Piña para antes de tomar el cargo de ministra contra las estupideces que van a llegar ahora, el chicharrón que viene de la transparencia y bueno, otros que ya sabemos cómo han llegado, otros que estaban trabajando en el Instituto de los Pueblos Indígenas, que dígame usted qué tiene que ver con el Poder Judicial. Como digo, podrá saber mucho de derecho, yo pude haber estudiado derecho, pero yo me dedico a otro tipo de cosas, no estoy empapado como para decir, sí, yo voy a llegar a ser ministro, yo voy a postular, ni siquiera juez, cabrón, ni siquiera juez, ya no hablemos de ministro. Yo que voy a saber
exactamente el trabajo a nivel estructural de organizar a todo el personal de un juzgado, a los secretarios de acuerdos, a los proyectistas, a las personas que tienen el archivo, etcétera, etcétera, como trabajar cada caso y sobre todo la agilidad. Si uno se vuelve loco siendo abogado, teniendo un número de casos muy concretos, imagínate controlar toda una inmensidad de casos, de miles de casos que te llegan y que tienes que atender porque además se vienen acumulando los anteriores más los nuevos que te están llegando. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo el juez tiene esa facilidad, ¿no? Sé que algunos podrán ser mejores, otros menos buenos, dígamelo a mí, que me han resuelto cada pendejada, pero eso sí son las cosas, ¿no? La práctica es lo que te da. Entonces a mí no me vengan a joder con eso de que cómo sé que los nuevos no van a funcionar porque, vaya, lo estoy diciendo, algunos, uno fue mi profesor, o sea, claro que sé de dónde viene su currículum. Los actuales, pues sé que no eran los mejores, lo estoy diciendo aquí, lo estoy atacando también, pero al menos técnica jurídica y experiencia, recorrido en el Poder Judicial lo tenían. Sé que no es el sistema perfecto, pero ¿cuánto lo es? Dígame un sistema perfecto. Todo es perfectible en la vida. Lo importante es mejorar, no hacerlo peor. Y lo que estamos haciendo, en lugar de mejorar, es empeorar. Y todavía esto se vuelve más dramático cuando la gente no lo entiende así. Cuando se casan con una idea, con un personajito como es Andrés Manuel, Sheinbaum, Morena, la 4T, otros con, no, vamos, de libertarios, ahí con estilo Trump, Milley, Bukele y todas esas estupideces y que quieren ser muy allá, estos derechairos del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, pero también no agregan nada al debate. O sea, ¿qué ha propuesto la oposición realmente para generar algo de contención al poder absoluto que tiene Morena? Y si la gente solamente repite esas estupideces de no, es que tú estás comprado por Morena, eres un chairo, cabrón, ¿eso qué te da, qué beneficios le va a traer al país? Dime otra cosa, dime cómo vamos a solucionar el problema. Y aquí estoy mencionando justamente cuáles son los puntos malos, tanto de los que se van como los que van a entrar. Lo importante es eso, saber identificar los problemas. También atacar y criticar a ambos bandos, porque yo no voy a casar con nadie. Y este también, este video va en parte o en gran medida a eso. Yo no estoy casado con ningún partido político, no, nunca voy a estar casado con ningún personaje, porque a mí no me interesa casarme con ninguno de esos cabrones que supuestamente están a mi servicio y al de toda la población mexicana. A mí, mi único deber y mi única, a lo que yo me debo entregar básicamente a mis jefes es la población mexicana y de todo el mundo en general, porque también he hablado temas de, ya saben, mis opiniones, el tema de Israel, del tema de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, y muchos temas que se van a abrir después. También he hablado del tema de Bukele en El Salvador, tema de Argentina, lo de Venezuela, Cuba, etcétera. O sea, yo nunca voy a estar casado con ninguna figura ni con ningún tipo de ideología, porque mi ideología siempre es velar por el bien de las personas. Y ese también es el punto importante de esto, es que debemos de olvidarnos ya de estar persiguiendo, idealizando gente, cosas. Lo que debemos de preocuparnos es por nosotros mismos como población. Por nosotros mismos no me refiero como individuos solamente, como seres egoístas. Tenemos que velar por todo el grosso de la población. Actuar, porque al final de cuentas los humanos, por eso estamos organizados en una sociedad, por eso tenemos derecho, para controlarnos y sabernos manejar bien, adecuadamente, y que si hay algún problema, lo resolvamos de la mejor manera. Pero la población, la humanidad parece que no tiene eso. Prefieren estar viviendo constante pelea entre sí en lugar de solucionar los grandes dilemas que tienen. Lo que han logrado los políticos actuales, sobre todo Andrés Manuel López Obrador, pues es dividirnos, es polarizarnos, cuando deberíamos estar más unidos que nunca y en contra de todos, porque ¿qué nos han resuelto? Ya lo he dicho muchas veces, los últimos sexenios he hablado pestes de todos, de toda la estupidez que han hecho. Y los actuales no han hecho nada en sí grandioso para mejorar estos problemas. A estos cabrones, pues tuvieron el problema del metro, ahí no olvidemos. Ebrard, Mancera, Sheinbaum, se les cayó el metro de la Ciudad de México en la línea 12. Ninguno de ellos tuvo los tanates para tomar la responsabilidad. Ahí está el gran dilema y son los que ahorita están gobernando. En gran medida también porque la oposición no ha sabido actuar, no ha sabido, porque no tenemos una buena oposición
que van a levantar denuncias en Estados Unidos contra Andrés Manuel por estar aliados con el narco. Eso es palamayadas, son estupideces. Es puro show. Le salió apenas que el sexenio de Andrés Manuel redució la pobreza. Ya también tengo mi opinión en contra de cómo ha reducido Andrés Manuel la pobreza, sí, con mucho asistencialismo social que no está realmente estructurado. Sí, te aliviana, yo lo entiendo. O sea, sé que hay gente que lo necesita, díganmelo a mí, pero no es la forma para erradicar realmente los grandes problemas porque no solamente es el tema de la necesidad de comer, sé que eso es el principal para subsistir, para la supervivencia, pero realmente solamente queremos subsistir, no queremos desarrollarnos más allá y la oposición obviamente se lo tiene que tragar, porque sí, es un dato duro que con Andrés Manuel redució en un buen porcentaje la pobreza que tienen que hacer ellos, hacer un análisis y decir, oye, ¿cómo se redució la pobreza? Ok, asistencialismo social, va. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Qué proyecto vamos a ofrecer para decir, no solamente vas a vivir ya del asistencialismo, te vamos a dar las oportunidades para que tú te generes ese dinero y que tengas un capital tanto cultural como económico para que puedas hacer frente? Entonces ya no vas a depender solamente del gobierno. Esto solamente es un inicio, pero no vas a depender siempre de esto. Y no es solamente que lo dependas porque, por decir es que, vaya, el papi gobierno y tú eres un inútil que no sabe trabajar. No, entendemos que hay ciertas diferencias estructurales que tenemos de paliar, pero también tenemos que trabajar, ok, vamos a paliándolas con el tiempo, pero hasta que lleguemos al punto y estemos trabajando para que esas barreras estructurales, las personas tengan herramientas de llegar por sí mismas ya después al punto óptimo sin necesidad de que dependan 100% del asistencialismo social, pero que sean reales, no nada más decir, ah, sí, creo una escuela, oye, pero yo tengo que trabajar para poder mantener esa escuela, uy, qué pena, no, pues ahí ya nos rompimos la barrera estructural, ah, ok, tienes que trabajar para poder mantener tus estudios, no te preocupes, ahí te da una beca, pero tú termina tus estudios. Ah, que los trabajos a mucha gente no le aceptan, no te preocupes, vamos a generar, por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es un buen proyecto si lo saben manejar bien, pero que hemos sabido, por ejemplo, con el estúpido de Salinas Pliego, que él utilizaba, le decía a los chicos, "Ah, están chingando, ustedes reciben su lana y ustedes están chingando aquí". Mientras ellos que recibían, sí, beneficios fiscales, dinero del propio gobierno, porque también el gobierno ponía una parte, de hecho ellos ponían el salario de estos jóvenes, era un círculo vicioso, dinero, 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 y los que se beneficiaban, como siempre, la clase elitista actual, los grandes empresarios, pero los grandes empresarios, no las pequeñas y medianas empresas, esas no. Los grandes empresarios son los que siempre obtienen beneficios y son los que más se quejan, pero bueno, para cerrar esto simplemente lo que he dicho desde el inicio de este proyecto, no hay que casarnos con ninguna persona ni con ciertas ideas, por muy buenas que sean. La idea más importante es la población, el bienestar de todos, no de unos, no de los que nos sentimos oprimidos, no de los que son oprimidos nada más, porque a veces, y eso lo ha demostrado la historia, los oprimidos cuando llegan al poder se vuelven opresores. Siempre tenemos que buscar el mecanismo para evitar que los oprimidos cuando tomen el poder se vuelvan en opresores. O que no logre realmente los oprimidos llegar al poder, porque los que llegan terminen siendo unos dictadorcillos. Esto ha sido todo, mis queridos. Hasta que nos volvamos a ver.